Bueno, estamos intentando salvar a la humanidad de la crisis climática usando solo la mitad del cerebro humano. Y, o sea, ignorando casi por completo cómo nos comportamos como sociedad. Es una afirmación fuerte, desde luego. Lo sé, lo sé. Pero a ver, es exactamente el núcleo del problema que nos reúne hoy. Así que, un saludo muy cordial y una cálida bienvenida a quienes nos escuchan a esta nueva inmersión profunda. Eso es, un saludo a toda nuestra audiencia. Hoy tenemos entre manos un material que es francamente revelador. Totalmente. Y bueno, antes de entrar en materia, creo que es fundamental entender por qué esto es relevante para quienes nos están escuchando. Claro, porque las revistas académicas de las que vamos a hablar hoy no son, digamos, simples colecciones de ensayos aburridos que nadie lee. Exacto. Son verdaderos centros de mando para las políticas globales. Las investigaciones que se publican en estas plataformas dictan hacia dónde fluyen miles de millones de euros en fondos climáticos a nivel mundial. Y fíjate, si las ciencias sociales quedan marginadas de este espacio, lo que significa en la práctica es que las decisiones sobre el clima se toman sin tener en cuenta a los seres humanos reales. Menudo panorama. Con esto en mente, el documento que vamos a analizar a fondo es un artículo publicado en la revista científica Verrus. Se publicó en julio de 2020. Sí, elaborado por un equipo de investigadores brasileños, Moraes, Leonel, Torres, Jacobi y Mom. Eso es. Y el objetivo de este análisis a fondo es descubrir cómo las ciencias sociales están, o más bien, cómo no están abordando el cambio climático. Y ojo, la increíble odisea técnica que estos autores tuvieron que emprender para demostrarlo. Es que es una pasada. Tuvieron que inventar su propio código informático simplemente para averiguar la verdad. Vale, vamos a desgranar esto, porque la metodología que han usado me parece brillante. El esfuerzo por unir disciplinas es absolutamente admirable. Bueno, a ver, esto plantea una pregunta importante desde el primer momento. Y es que, si bien el esfuerzo técnico de los investigadores brasileños es indudable, yo creo que debemos cuestionarnos si esta supuesta unión de ciencias es real. Te refieres a la famosa interdisciplinariedad, ¿no? Exactamente. Se habla muchísimo de ella en la academia contemporánea. Pero, ¿es una realidad palpable o es solo un espejismo? Un espejismo creado deliberadamente por las métricas, los algoritmos y los intereses corporativos de las grandes editoriales. Ya, claro. Nos obliga a mirar detrás de la cortina. Totalmente. A cuestionar las bases mismas de cómo se valida el conocimiento hoy en día. Pues, para entender esa cortina tenemos que empezar por el principio del documento. El estudio define el cambio climático no solo como un problema técnico, sino como un problema retorcido. Lo que en la literatura anglosajona llaman un wicked problem, ¿sí? Eso es, un problema inmensamente complejo, emergente, donde, fíjate, las soluciones a menudo crean nuevos problemas. Y el texto nos relata un momento que sobre el papel parecía histórico. Te refieres a la reunión de París, ¿verdad? Sí, exacto. El 4 de julio de 2018 se produjo una gran fusión institucional. El Consejo Internacional para la Ciencia, que era, digamos, el gran bastión de las ciencias naturales, Se fusionó con el Consejo Internacional de Ciencias Sociales. justo, y juntos formaron una única entidad, el Consejo Científico Internacional, el ISC. Y a mí me llama mucho la atención la cita de Catherine Brezhiniak en aquel evento. La que era presidenta del lado de las ciencias naturales. Sí. Afirmó rotundamente que las ciencias naturales ya no deben dictar la agenda y que las ciencias sociales deben tener al menos el mismo papel en la búsqueda de soluciones. Ya, suena precioso en un titular. Bueno, a mí personalmente me parece una declaración de intenciones maravillosa y muy necesaria. Es que, imagínate, intentar resolver el cambio climático únicamente con modelos de ciencias naturales es como intentar arreglar el motor de un coche averiado sin tener en cuenta que el conductor está completamente borracho. Y conduce directo hacia un precipicio, claro. Eso es. Necesitamos entender a la sociedad, sus miedos, su economía, su política, para poder aplicar cualquier tecnología de forma efectiva. A ver, si conectamos esto con el panorama general, la metáfora del coche borracho es muy gráfica. Estoy de acuerdo. Sin embargo, como analista crítica, me resulta imperativo mantener una postura escéptica frente a esa grandilocuente declaración de París. ¿Tú crees que fue de cara a la galería? Absolutamente. Históricamente, las palabras bonitas en los congresos rara vez se traducen en presupuestos reales.
Si analizamos instituciones verdaderamente influyentes como el IPCC, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, Cuyos informes desde 1990 hasta 2013 se examinan en este estudio, por cierto. exacto. Si miras esos informes, observas un patrón innegable. Las ciencias exactas y naturales siempre han dominado de forma aplastante, tanto en la asignación de presupuestos como en el discurso oficial que llega a los gobiernos. Ya entiendo por dónde vas. La pregunta fundamental aquí es, ¿acaso una simple firma en un evento institucional en París tiene el poder de desmantelar realmente el monopolio que el conocimiento natural ejerce sobre el social? Es complicado, claro. Es que la estructura de financiación, los comités de evaluación, la jerarquía de prestigio de las ciencias, llevan décadas sólidamente cimentadas. Cuesta mucho creer que una declaración de intenciones logre equilibrar esa balanza. Pues fíjate, es precisamente al intentar comprobar si esa balanza se estaba equilibrando, donde el equipo de investigadores brasileños se topó con un muro gigantesco. El famoso muro metodológico. Eso es. Intentaron buscar en las bases de datos académicas normales, las de toda la vida, para ver si la promesa de París se estaba cumpliendo. Y el sistema directamente no funcionó. Se rompió. Tal cual. Querían hacer una revisión bibliométrica cruzando 3 grandes áreas: ciencias sociales, ciencias ambientales y planificación territorial. Pero al acudir a bases de datos comerciales como Web of Science de Clarivate Analytics, descubrieron una rigidez asombrosa. Claro, porque esa plataforma solo evalúa el tema principal de una revista. Exacto, solo el principal. Esto significa que si un artículo brillante sobre el impacto social de una sequía se publica en una revista categorizada rígidamente como geología, La base de datos lo ignora por completo. lo ignora al buscar ciencias sociales. Se pierden en el limbo todas las investigaciones verdaderamente interdisciplinarias. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Al ver que las herramientas comerciales fallaban, estos investigadores tuvieron que programar su propio código informático. Un bot en lenguaje Python, ni más ni menos. Bot, sí. Es como si buscaras oro y los detectores de metales comerciales ignoran las pepitas pequeñas, así que te construyes el tuyo propio pieza por pieza. Pero, técnicamente, ¿cómo logras que una máquina entienda que es ciencia social cuando el sistema intenta ocultarlo? Esa es precisamente la proeza técnica del estudio y, a la vez, la demostración de un fallo sistémico tremendo. Totalmente. Ante la incapacidad de las bases de datos tradicionales, el equipo tuvo que construir esta herramienta usando Selenium y Chrome Driver. Para quienes nos escuchan y no estén familiarizados con estos términos, la forma más sencilla de entenderlo es imaginar a un usuario fantasma. Un investigador robot, digamos. Eso es. En lugar de tener a una persona haciendo clic manualmente durante años, programas a un robot para que abra un navegador, navegue, introduzca términos y extraiga información a una velocidad sobrehumana. Y el bot se conectaba a través de la red VPN de la Universidad de Sao Paulo, ¿verdad? Sí, para acceder de forma institucional a Scopus y buscar específicamente dentro de las revistas del ranking del factor de impacto, el JCR. Y la lógica que tuvieron que programar Tela, ¿eh? Tela marinera. El bot filtró un total de 804 revistas, haciendo malabarismos informáticos. Malabarismos lingüísticos también. Sí. El bot no solo buscaba, tenía que limpiar los datos. Por ejemplo, cambiando el símbolo del ampersand por la palabra ant en inglés, porque si no, el sistema arrojaba errores. Daba fallos por un simple símbolo. Tal cual. Hacía búsquedas exactas, con comandos complejísimos. Y lo más increíble, como la categorización principal fallaba, el bot tenía que meterse literalmente en las tripas del código HTML de la web de cada artículo. A rascar el código fuente. A buscar la etiqueta Social Science, oculta entre las líneas de programación. Incluso implementaron una regla de validación del 75%. Ah, sí, la regla de coincidencia. Exacto. Por las variaciones en los nombres de las revistas, el algoritmo exigía una coincidencia exacta de palabras del 75% entre los títulos. Era un mecanismo de defensa para no contaminar los datos. Claro, para evitar que artículos de Nature Materials se contaran como si fueran de la revista principal Nature. Eso es. Construyeron un filtro de precisión milimétrica. A mí me parece una maravilla técnica. Es un diseño ingenioso, no te lo niego. Pero lo que resulta verdaderamente inquietante de todo este proceso es lo que revela sobre la academia. ¿Su fragilidad? ¿No? Una enorme fragilidad técnica sobre la que se sostiene la supuesta excelencia académica. ¿Cómo es posible que el conocimiento científico mundial dependa de motores de búsqueda comerciales que colapsan porque una revista usa letras mayúsculas? Ah, el caso de JAMA.
Exacto. El propio documento subraya este absurdo. El Journal of the American Medical Association. Como su acrónimo JAMA debe ir estrictamente en mayúsculas, el algoritmo comercial se rompe. Es de locos. Argumentar que en pleno siglo XXI debemos depender de un bot artesanal para definir qué es conocimiento social es desolador. Reduce el pensamiento crítico humano a unas cuantas etiquetas HTML defectuosas. Ya, entiendo tu punto. Es brillante la solución, pero el ecosistema original está roto. Profundamente podrido desde su diseño, me atrevería a decir. Es una crítica muy válida, sí. Pero bueno, gracias a ese esfuerzo titánico, lograron destapar lo que podríamos llamar el verdadero juego de tronos de las revistas académicas. El juego de las métricas. Eso es. Una vez que el bot hizo su trabajo, descartaron todas las revistas que tuvieran menos de un miserable 1% de documentos en ciencias sociales. Una criba muy necesaria. Sí, y tras esa criba, se quedaron con un top 15 de revistas enormemente revelador. Ahí asoman verdaderos gigantes editoriales. Destaca Nature Climate Change. Con un factor de impacto altísimo, por cierto. Espectacular. Pasó de 19 a más de 21 en el año 2020. También aparecen Behavioral and Brain Sciences o Dialogues in Human Geography. Y es al analizar este grupo de élite donde los autores descubren las trampas de la indexación. Las trampas del factor de impacto. A ver, para nuestra audiencia, ¿no se supone que un factor de impacto alto refleja que la ciencia publicada es de mejor calidad? Esa es la narrativa oficial que la industria editorial quiere proyectar. Pero la realidad, tal y como destapa este estudio, es mucho más perversa. Ya veo. Resulta útil pensar en el factor de impacto no como una medida de calidad científica pura, sino como el algoritmo de popularidad en un supermercado hipercompetitivo. Me gusta esa analogía. Piensa que las investigaciones verdaderamente interdisciplinarias son más difíciles de producir. Los autores publican menos artículos. Pero al tocar diferentes campos, se citan muchísimo más. Exactamente. El algoritmo premia esa alta tasa de citas. Entonces, ¿cuál es la estrategia comercial de algunas revistas para no perder su preciado factor de impacto? Etiquetarlo absolutamente todo como interdisciplinario. Bingo. Quieren que su producto esté visible en todos los pasillos del supermercado, independientemente de si pertenece a esa sección o no. Claro, quieren estar en la estantería de ciencias naturales, en la de sociales y en la de políticas públicas al mismo tiempo, solo para captar más citas. Es el hallazgo más cínico del análisis. El modelo corrompe la clasificación científica. Si una revista inmensamente poderosa como Nature Climate Change toma la decisión de indexar de forma simultánea todos sus artículos como ciencias sociales y ciencias ambientales... Incluso si el texto va sobre la composición química del hielo ártico, sin mencionar al ser humano para nada. Exacto. Las métricas globales se inflan artificialmente, crean un espejismo estadístico, y el estudio aporta pruebas documentales de revistas como ISPRS Journal of Photogrammetry que alteraron deliberadamente sus reglas de indexación entre 2018 y 2020. Justo en el periodo analizado. Para adaptarse y sobrevivir en este juego de métricas. Esto encierra una conclusión demoledora. Que si repitieran el estudio hoy, los datos serían completamente distintos. Totalmente diferentes. Y no porque la ciencia haya evolucionado, sino porque las estrategias de marketing de las editoriales han cambiado. O sea, la interdisciplinaridad se ha convertido en una herramienta de marketing corporativo. Para blindar el estatus de las revistas, sí. Es un juego de etiquetas, sin duda alguna. Pero bueno, hay que reconocer que los datos puros que el bot logró extraer forman un mapa del conocimiento fascinante. Sí, los datos visuales son muy potentes. Hicieron un análisis temporal detallado desde 2007 hasta 2018. Capturaron 1.452 artículos en total. Y la curva es curiosa. Creció hasta 2013, cayó en 2014 y rebotó hasta un pico máximo en 2016. Con 192 publicaciones ese año. Justo. Y usaron un software llamado Boss Viewer para generar nubes de palabras clave. El resultado es como observar diferentes mundos. Cada campo mira la crisis a través de su propia lente. Y priorizando sus propios intereses nacionales, ojo. Totalmente. Por ejemplo, en Land Degradation and Development, con 108 artículos, hay un empuje fortísimo de China. 25 publicaciones centradas en agricultura y seguridad alimentaria. Tiene todo el sentido para una potencia preocupada por alimentar a su población. Claro. En contraste, Tourism Management está dominado por Canadá, Australia y Estados Unidos, obsesionados con la adaptación económica del turista. Y luego revistas teóricas como Progress in Human Geography, centradas en resiliencia política. Es admirable cómo organizaron esto.
Pero claro, la imagen que devuelve Es de un muro geográfico profundamente indignante, un desequilibrio estructural abismal. los números cantan. Estados Unidos, con 617 publicaciones, y el Reino Unido, con 432, dominan y acaparan el debate global. Son cifras aplastantes. Mientras tanto, el sur global, que es la región que ya está sufriendo los peores impactos de la crisis, se encuentra prácticamente silenciado. Sudáfrica en el puesto 16, con solo 36 artículos en más de una década. Y Brasil, el país los autores, en el puesto 21 con 22 artículos. Y si miras las universidades, es aún más hiriente. 4 de las 5 que más publican son británicas: East Anglia, Exeter, Oxford y Leeds, y una holandesa, Wageningen. Esto plantea un dilema ético ineludible. ¿Cómo pretende la humanidad entender el impacto social del clima si las soluciones las construyen en exclusividad quienes observan la crisis desde la comodidad del norte global? Es una cámara de eco inmensa. Es una verdadera colonización del conocimiento. Los países ricos se escuchan únicamente a sí mismos. Es una brecha dolorosa, y resulta irónico que sean investigadores brasileños los que hayan construido la herramienta para destapar esto. Aunque bueno, hay alguna excepción, como María Carmen Lemos, autora brasileña en la Universidad de Michigan. Sí, ella logra abrirse paso en el ranking. Pero hablar de autores nos lleva a la gran ironía final de este estudio. La gran pregunta: ¿dónde están los científicos sociales? Esa es la clave de todo. El algoritmo analizó a los autores más influyentes en estos 1.400 artículos de ciencias sociales, y casi ninguno pertenece a un departamento de sociología o ciencias políticas. Son figuras como Reto Knutti, Detlef Van Buren, Kiwan Riayi. Brillantes, sí, pero provienen de las ciencias exactas: física, modelado matemático. Naturales y ambientales puras. Exacto, salvo excepciones como Lemos o Neil Adger en geografía. Y un dato crucial: el 48% de los artículos están indexados a la vez en ciencias ambientales. La doble etiqueta. A ver, desde una perspectiva optimista, yo esto lo veo positivo. ¿Así? Sí, demuestra que los científicos naturales están cruzando la frontera, están escribiendo sobre estrategias comunitarias, vulnerabilidad humana, se vuelven más empáticos con la faceta social del problema. Siento ser la guafiestas otra vez, pero desde una perspectiva crítica, el panorama es muchísimo más sombrío. Esto no es una interacción armónica. ¿Tú cómo lo ves entonces? Como una invasión de campo académico, una ocupación territorial en toda regla. Explícate. Imagina una analogía médica. Es como si de la noche a la mañana un equipo de cirujanos cardiovasculares acaparara la totalidad de las publicaciones en las revistas de psicología clínica. Ostras, claro, los dos estudian al paciente, pero la lente es totalmente distinta. Diametralmente opuesta. Si los que dictan el paradigma en ciencias sociales son climatólogos y físicos, la voz auténtica de la sociología o la antropología está siendo aplastada. Eclipsada por modelos predictivos fríos. Exacto. Las ciencias exactas siguen acaparando el prestigio y dictando la agenda política. Es exactamente lo contrario de lo que pedía Brezhnev en París en 2018. O sea que el conocimiento natural no ha cedido espacio. Solo se ha puesto un sombrero con la etiqueta de social. Para seguir dominando la conversación en solitario. Visto así, con la analogía de los cirujanos operando en psicología, la verdad es que este matrimonio de disciplinas necesita muchas sesiones de terapia de pareja. Sin duda. Bueno, ha sido un viaje denso a través de los datos. Para que los conceptos vitales queden anclados a quienes nos escuchan, vamos a condensar esto en un bloque final de conclusiones. Perfecto. Primero, el artículo deja clarísimo que necesitamos urgentemente esos entendimientos híbridos. La visión fragmentada es inútil para una crisis de esta magnitud. Y segundo, queda demostrado que la bibliometría comercial falla estrepitosamente al medir la interdisciplinariedad. Hasta el punto de obligar a usar bots de Python para sortear sus limitaciones. Exactamente. Y en tercer lugar, fundamental, el sistema del factor de impacto manipula las indexaciones por estrategias de marketing. Nubla los datos reales y genera un espejismo estadístico de integración. Y el cuarto punto. El cuarto punto es la brecha colosal. El debate social sobre el clima está dominado por el norte global y por ciencias exactas, silenciando al sur global y a las ciencias sociales puras. Un resumen impecable. Y esto nos deja con un pensamiento provocador final que el documento sugiere. Los autores insinúan que el futuro del conocimiento quizá no resida en estas revistas tradicionales. Apuntan a redes transnacionales. Sí, como Future Earth Networks o Earth System Governance. Así que lanzamos esta pregunta a nuestra audiencia.
Si las instituciones tradicionales están secuestradas por sus algoritmos y sus métricas de vanidad, ¿tendrán las verdaderas soluciones climáticas que nacerán al margen del sistema formal? Es una reflexión ineludible. Nos obliga a buscar el conocimiento útil aplicable directamente en las comunidades afectadas, lejos de los escaparates de élite. Sin duda. El valor de la ciencia debe medirse en la calle, no solo en un ranking. Agradecemos enormemente el tiempo y la atención de quienes nos escuchan hoy. Ha sido un verdadero placer desentrañar este panorama. Les invitamos a seguir cuestionando cómo se construye el conocimiento. Nos despedimos cordialmente y esperamos contar con su compañía en nuestra próxima inmersión profunda.